Bueno, vamos con el siguiente video a ver qué sale. Ya subí el otro, así que parece que funciona y que no es tan difícil. Esperemos que sirva para algo. Nos habíamos quedado acá en esta distinción importantísima para CIEDE entre enseñar historia argentina y celebrar efemérides. Y les estaba diciendo que la diferencia entre esas dos cuestiones es lo que ustedes respondieron en las preguntas 5 y 6 de ese trabajo. Y les quiero mostrar, esta es la... a ver si puedo bajar acá. Por acá puedo bajar, perfecto. Esta es una infografía que también les compartí en el aula. Recuerden que si hacen clic ahí en ese botoncito, les muestra todos los elementos interactivos. Ahí está, cada uno de esos. Si ustedes hacen clic en esos lugares, por ejemplo acá, les aparece un nuevo texto. Y así con todos los elementos interactivos. Esta distinción entre celebrar las efemérides y enseñar historia argentina tiene que ver con esto, con la didactización de las efemérides. Cómo pasaron de ser actos escolares o rituales escolares a ser convertidas, como dice ahí, en oportunidades para enseñar y aprender historia. Oportunidades desde una visión como optimista o desde otra visión en realidad, no sé, desde la de Selmanovich. No sería la de CIEDE. CIEDE no cree, vuelvo a decir, que se pueda enseñar ni aprender historia nacional celebrando efemérides. Y si ustedes hacen clic acá, si ustedes hacen clic acá, les aparece todo un listado con estas consecuencias que tiene enseñar en ciencias sociales las efemérides. Por ejemplo, esto de que es una didáctica de carácter emocional y con propósitos moralizantes. Entonces el propósito no tiene nada que ver con todos aquellos propósitos que pensamos en la unidad 1, con el texto fundamentalmente Sentidos de la Enseñanza de CIEDE, que también trabajamos el año pasado, sino que tiene que ver esta emoción, ese carácter emocional tiene que ver con esa cercanía, con esto de amar a la patria. La emoción pasa por ahí, ¿no? Con sentirse identificado con esos rituales, emocionarse con cantar el himno, con izar la bandera, con portar la bandera. Esa es la emoción. Y con propósitos moralizantes tiene que ver con esta idea de identificar próceres en la historia e imitarlos, ¿no? Hay un modo de actuar que sería el buen modo de actuar y otro modo que no sería el recomendado. Por eso, moralizante. Por todas estas cuestiones es que él dice que no hay que enseñar efemérides y que para enseñar ciencias sociales, ¿a dónde tenemos que ir a buscar a los contenidos? Al diseño curricular. Ahí están ordenados y ya seleccionados. Igual vamos a hablar un poco más en las siguientes clases de cuáles son los criterios o los modos de seleccionar contenidos y de organizarlos en una propuesta de enseñanza, pero como ya dijimos, el primer criterio es que no pueden ser las efemérides nuestro criterio para elegir qué vamos a enseñar, qué voy a enseñar el 25 de mayo, el 9 de julio, el 20 de junio, no. Ese no puede ser un criterio, y tampoco el orden, que sería ese orden cronológico en el que van apareciendo las efemérides. Pero ese orden cronológico también es confuso. La cámara está ahí y yo estoy mirando ahí porque es como que converso conmigo misma, porque yo me veo ahí. Porque es muy raro hablar a ese lugar. Voy a seguir haciendo esto porque me pone incómodo así. Perdón, la disrupción. Bueno, pero eso para que le presten atención a esa ventana que les aparece en la infografía, en donde está hecho ese listado sobre cuáles son las consecuencias de didactizar las efemérides. Pasemos acá de vuelta y pasemos a la secuencia. Ustedes tenían que analizar una secuencia didáctica. Y hay una pregunta que me surgió después de leerlas, todos los aportes que hicieron, es que no sé si me quedó claro si entendieron la diferencia, y si no se los pregunto, entre analizar las partes de una secuencia y por otro lado precisar un enfoque. Analizar o identificar en realidad las partes de una secuencia, porque me pareció que muchas habían intentado hacer eso, como decir, bueno, acá están los contenidos, acá están las actividades, acá están los propósitos, o estos son los propósitos, estas son las actividades. Eso es identificar las partes de una secuencia.
mi propuesta para esa actividad no había sido que identifiquen cuáles son las partes. Igual nadie identificó, y también se los devuelvo como pregunta, si había un marco teórico, si había una fundamentación, que son cuestiones que el año pasado trabajamos como elementos, como partes fundamentales de una secuencia. Les propongo que busquen a ver si está, que identifiquen ese marco teórico, que identifiquen esa fundamentación. Pero vuelvo a decir, una cosa es identificar las partes de una secuencia, que es un ejercicio necesario, cuando digo que no, por ahí no lo habíamos hecho, es la primera vez que analizamos en conjunto una secuencia, entonces por ahí no lo habíamos hecho y hacía falta, y está perfecto, pero quiero distinguirlo de esto de precisar el enfoque, de encontrar el enfoque ahí, porque estamos todo el tiempo hablando de un enfoque actualizado para la enseñanza de las ciencias sociales, y esto de actualizado tiene que ver con contraponerlo a enfoques anteriores o viejos, como el discurso de los próceres, que es el que más vigencia tiene en las escuelas de acuerdo a CIEDE. Cuando yo les proponía precisar el enfoque, es que ustedes puedan ver si esa secuencia está enseñando a partir de este enfoque actualizado o si esa secuencia está enseñando a partir del discurso de los próceres. Esa era la propuesta, que es algo muy distinto a analizar sus partes o identificar sus partes. En realidad identificar, porque para poder ver si precisamos el enfoque, sí necesitamos por ahí analizar los propósitos. ¿Cuáles son los propósitos? No sé si hay algo vinculado a la creación de una identidad nacional, por ejemplo, o a la creación de, como hablamos en ese texto igual, de identidades múltiples y convergentes. El texto decía igualmente, pero el anterior, el de ciencias sociales en la escuela, sentido de la enseñanza. Estoy hablando rápido, como me pasa siempre. Sobre precisar el enfoque. Paren que voy a ir a buscar mi machete. Acá está. Bueno, esto. Una cosa es, por ejemplo, identificar los propósitos y otra cosa es ver si son coherentes o no con la enseñanza. Lo mismo con el objeto de enseñanza. Nosotros dijimos hace ya un año y medio casi que en ciencias sociales enseñamos la realidad social y enseñamos estos conceptos transdisciplinares. Ahora les podemos llamar así a partir de la ficha de cátedra de Pilar Beneham, o también les podemos seguir llamando principios explicativos. Una propuesta de enseñanza desde un enfoque actualizado tiene que proponerse enseñar esos principios explicativos, tienen que aparecer en esa secuencia. En esta que les propuse analizar, claramente estaban presentes, por ejemplo, la identificación de múltiples perspectivas, ¿no? O en relación a los intereses de los actores sociales. También la complejidad, desde, por ejemplo, la dimensión social, ¿no? Identificar estos distintos actores sociales y cuáles son sus intereses. También el carácter conflictivo de la realidad social, ¿no? Que al haber múltiples intereses, entonces hay un conflicto. Tienen que estar claros. Si no están claros esos principios explicativos, probablemente no se está enseñando a partir de este enfoque que proponemos para la enseñanza del área. Eso es lo más claro para identificar el enfoque de enseñanza actualizado. Otro tiene que ver, siguiendo con los contenidos, que quizás sea lo más patente, evidente y claro. Esto que también trabajamos en la última clase y que vamos a seguir trabajando en esta semana, es la idea del contenido, que en ciencias sociales no se enseñan solo informaciones, hechos aislados, datos, sino que se enseñan conceptos. Además de los principios explicativos, que son conceptos igualmente, conceptos específicos de ese recorte de enseñanza o de en este caso, de ese periodo de la historia argentina. Acá se propone trabajar con algunos conceptos como el de guerra, como el de revolución, como el de independencia. Son conceptos con los que podríamos estar trabajando. Eso. Sobre la figura del prócer y del héroe, me falta una E ahí. También apareció mucho en sus intervenciones en el foro, que no creían que en la secuencia o que les llamaba la atención que apareciera tanto la figura de San Martín, porque les parecía a ustedes que eso no era cuestionar la figura del prócer. Yo no estoy de acuerdo con ustedes.
¿Por qué? Porque no es lo mismo hablar de nombres propios en la historia, y ese es el otro cuadradito, que hablar de próceres o de héroes. Cuando hablamos de próceres o de héroes, estamos hablando de esto, de personajes que fueron seleccionados como modelos a seguir. Y otra cosa es ponerle nombre y apellido a las personas que hacen la historia. Y hay personas que tienen un lugar significativo para los hechos y los procesos que estamos queriendo conocer. Y no se trata de negar esos nombres propios. Pero una cosa es contar las acciones, por ejemplo, de San Martín como prócer, y otra cosa es contarla como un actor social significativo para entender lo que estaba sucediendo en ese momento. O como por ejemplo la figura de Roca. A mí me resulta más fácil pensarlo en esos términos, porque es claro cómo se modificó esa figura de héroe, quizás, no sé, por mi propio recorrido y mis intereses, pero cómo se quiebra esa figura de prócer ahí. Si estamos hablando, si quisiéramos abordar ese periodo de la historia como hablando de Roca como prócer, como héroe, estamos como ensalzándolo en esta idea de, no sé, de padre de la patria, y no reconocer, en general de estas personas no conocemos nada de su vida, de sus conflictos, de sus contradicciones, parecen personas perfectas, ¿no? Cuando los trabajamos con nombres propios, ahí podemos pensar fundamentalmente eso, que las contradicciones, y no las estamos proponiendo como personas que son un modelo a seguir para nosotros, sino como personas que hicieron algo significativo en la historia que queremos conocer y que no podemos eludir ese nombre propio. Eso no significa que lo estemos trabajando como un prócer. Pienso, si no, queremos aprender y enseñar el proceso del peronismo en Argentina. Y vamos a hablar de peronismo sin hacer alusión a Perón, es imposible, ¿no? Pero eso no significa ponerlo en un lugar de héroe. Eso sí, que lo vamos a criticar y lo vamos a cuestionar, pero necesitamos los nombres propios en la historia argentina, en cualquier historia, porque somos las personas las que hacemos la historia. Entonces hay nombres que necesitamos conocer. El problema con la figura de los próceres es que en general, como algunas de ustedes también lo dijeron en el foro, en general conocemos muy pocos nombres propios, muy pocos. Y conocemos nombres propios de hombres y de militares o de personas que tuvieron cargos políticos, y no conocemos otros nombres propios en la historia. Entonces quizás la preocupación no tendría que venir por intentar eliminar los nombres propios de la enseñanza de la historia, sino tratar de hacer aparecer otros nombres propios en general negados. Como muchos de ustedes mencionaron, las mujeres, pero las mujeres como colectivo así tampoco nos dice demasiado. ¿Qué mujeres en concreto, con nombre y apellido, nos servirían para pensar este momento de la historia? Recuperemos el nombre propio, pero sin ponerle ese halo de héroes a las personas. Creo que nada más les quiero decir por ahora. Veremos si algo de esto funciona o no funciona. Es un ensayo, así que por ahí dije cosas que no tuvieron demasiado sentido, pero díganme si pueden ver los videos, si les sirvió un poquito, y seguimos o no. Acá se termina y esta es la última vez que me ven grabando un video. Me da un poco de vergüenza porque me siento un poco influencer, es horrible. Beso.